Cristian, antes de comenzar con todos los datos que nos has traído, bueno, sin duda la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados este año fue muy grande y esto desmiente por completo las promesas presidenciales. Las promesas de Lilita Carrió en el recinto, la planillera, como digo yo, Lilita Carrió, que decía, yo hice planillas que van a cobrar mucho más. ¿Se acuerdan? Están los archivos. Los jubilados, lo cierto es que van a perder 25,5 puntos de su poder adquisitivo durante el 2018. O sea, un cuarto de su sueldo fue perdido solamente en el 2018. Imagínense que lejos está de los 4 puntos por encima de la inflación. Pero ojo, que cuando empiecen a cobrar los jubilados en marzo, producto de la inflación de esta pasada, no vaya a ser cosa que le hagan la manganeta, con un decretito le cambien la fórmula previsional, porque ya se está hablando. Esto se los digo hoy, se los dije la semana pasada, y esperemos que no pase. Pero puede suceder que en marzo, cuando estén ganando, le hagan pito catalán. Bueno, uno se pregunta si los jubilados en el día de hoy pueden resistir otra reforma previsional o un ajuste mayor. La verdad es que la respuesta claramente es que no, pero de todos modos es muy cierto lo que dice el doctor respecto de las versiones, la posibilidad de que eso suceda. Ahora, la pantalla habla del sistema jubilatorio argentino, ¿no? Sí. Y lo califica como el peor del mundo. Es interesante saber cuál es la realidad. En algún momento se hablaba de la pesada herencia y de un fondo de garantía de sustentabilidad que estaba quebrado, que se había entregado quebrado en la finalización del kirchnerismo. A ver, ¿qué nos puede contar respecto de esto? A ver, según las consultoras privadas que salieron ahora a decir que la Argentina está en el último lugar del ranking de los peores catalogados en el sistema previsional. Es decir, que para la señora o el señor que está del otro lado, sepa que la Argentina hizo, según estas consultoras, mal los deberes en materia jubilatoria. Quiero decirles que se queden tranquilos, que todo lo que dice este ranking es una patraña, porque lo que trae este ranking aparejado es justamente la discusión de volver a un sistema privado de jubilaciones y pensiones, y entre sus recomendaciones está desindexar la fórmula jubilatoria, que es lo que te decía yo recién, Adrián. No vaya a ser cosa que en enero, febrero, cuando el recinto esté cerrado, o sea, el Congreso no funcione, desindexen la fórmula, es decir, le bajen los sueldos nuevamente a los jubilados. Esto es lo que dice estos informes que soslayadamente te dicen que nosotros estamos en el peor lugar del sistema jubilatorio. ¿Comparándolo con quién? Con Holanda, con Dinamarca, con México y con Chile. Totalmente distinto el sistema jubilatorio y el sistema de protección a los adultos mayores en cada uno de estos países. O sea, tráigame una pluma que me hago cosquilla, porque no, el mejor chiste de Corona es esto. Doctor, perdón, pero no me respondió lo del fondo de garantía. Sí. Y en realidad vale la pena aclararlo porque fue discurso del gobierno actual, esto de un ANSES quebrado, y cuando uno ingresaba, es información que se puede constatar ingresando, ¿no?, en la página de ANSES fácilmente para cualquier ciudadano, uno encontraba que no era necesariamente así, que de hecho con el efecto de evaluación ese fondo perdió muchísimo valor. Te contesto, porque seguramente me fui por otro lado. El ANSES, la ANSES, o sea, a ver, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el fondo de todos nosotros, de los trabajadores y de los jubilados, tiene más de 1,2 billones de pesos. Billones de pesos. O sea, que el fondo de todos nosotros es billonario. Ahora, desde el 2008, cuando se unificó el sistema previsional y se eliminaron las AFJP, el sistema privado, acrecentó ese patrimonio. Ahora están gastándolo a mansalva, y los efectos de ese gasto a mansalva del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es que se aniquile el sistema previsional, y que de un sistema malo que tenemos, porque no hay que dejar de reconocer que sea malo, provoquen una crisis para que luego todos estos burros que salen a decir que el sistema argentino es el peor, convaliden la respuesta y vengan nuevamente las AFJP. Pero el sistema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de todos nosotros, la verdad que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los sistemas previsionales, porque tiene un fondo contundente y sólido, que lo están haciendo aniquilar ellos. Tenemos placas, Cristian. Sí. Hay que recordar que hace un año el presidente decía, justamente en diciembre del año pasado, que los jubilados iban a estar por arriba de la inflación entre un 4 y un 6%. Hace un año estábamos debatiendo la reforma previsional. Y hace un año decía
decían que venían por mucho más y que yo les decía que esto de la reforma previsional era un parche a lo que se venía. Y se va a venir esto que hoy lo están anunciando como que nosotros hicimos mal los deberes. Tenemos un sistema jubilatorio que lo comparan con Dinamarca y Holanda, como los primeros países que encabezan los mejores rankings de los jubilados del mundo. Ahora, yo quiero detenerme en 2 o 3 países de estos, en que la Argentina supuestamente hizo mal los deberes. Holanda, que está en el segundo lugar. En Holanda, el 98% de los adultos mayores no tienen problemas económicos. Es decir, que solamente el 2% de los adultos mayores o jubilados holandeses entran en la pobreza. O sea, solamente el 2% holandés es pobre. Mientras que nosotros tenemos entre pobres e indigentes jubilados 76% como mínimo. Entonces, en Holanda, el anualizado de las pensiones son 40.000 euros. O sea, que un jubilado holandés cobra 40.000 euros al año y se garantiza estar por encima de la línea de pobreza. Nosotros tenemos 76% como mínimo de pobres y que nuestros jubilados, 7 de cada 10, no llegan a cubrir la canasta y yo te diría que en diciembre eso va a aumentar por lo menos un 8%. O sea, 8 de cada 10. Ahora, vamos acá, cruzando la cordillera, cuando para Chile me voy. Sí. Bueno, en Chile, ¿saben cuánto cobran los chilenos como tasa de sustitución? ¿Qué significa la tasa de sustitución? Desde el momento en que te jubilás al momento en que entras, el momento que trabajás, al momento en que entras como jubilado, o sea, abriste los ojos. Ese traspaso, abriste los ojos y te convertiste en jubilado. Sí. El jubilado chileno solamente cobra un 35% de su salario en actividad. Y todo el sistema chileno es privado. Es decir, no hay un componente público. Es decir, que lo que se fomenta es el que sálvese quien pueda y ahorre y consiga lo que pueda de jubilación con su ahorro. Eso provoca que haya adultos mayores que no tengan cobertura, una tasa de sustitución del 35%, frente que acá, en la Argentina percibe un jubilado el 50% promedio de su sueldo. O sea, dentro de lo malo, es uno de los países que más paga en la región. Imagínate, un país como Chile, donde pagan el 35% y con la FJP de por medio, acá quieren hacer lo mismo. Y por el otro lado, México. En México hay personas de 80, 90 años que no tienen cobertura previsional, que no tienen nada. Por ende, como no consiguieron los aportes suficientes para poder jubilarse, tienen que laburar hasta los 80, 90 años para poder vivir, pucherear. Nosotros tenemos un 97% total, más o menos, de jubilados contenidos en el sistema previsional. Por ende, todo lo que están diciendo, muchachos, es una mentira. Y para que la gente se quede tranquila, no estamos haciendo malas cosas. Las estamos haciendo en general mal, sí. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema malo, pero no como quieren decirnos que está en crisis, porque eso es peligroso. Eso es peligroso. Bien, y doctor, por ejemplo, bueno, ahora sabemos que en diciembre el incremento del haber ya pasa a ser de 9.300 pesos. Esa va a ser la diferencia de lo que va a cobrar un jubilado y lo que cobra hoy la mínima, por ejemplo. Para que todos sepan, en diciembre el aumento de las jubilaciones es del 7,78%. Los 17 millones de vulnerables, sean pensiones no contributivas, pensiones universales a adulto mayor, jubilaciones, asignaciones familiares o universales por hijo, todos van a tener un aumento del 7,78%. Eso hace que la jubilación mínima sea 9.309 pesos en bruto. De ahí tengan todos los descuentos que ya ahora son más. Doctor, se lo pregunto así crudamente. Este gobierno sin duda se queda con la plata de los jubilados, porque con la fórmula de previsional de diciembre último, que se votó en ese marco de incidentes tan grande, el gobierno se ahorra 60.000 millones de pesos. Sí, 60.000, 70.000 millones de pesos, que equivale un 9% de robo para los jubilados. Ese robo, que es la mexicaneada que le hicieron a los jubilados, es el pase de fórmula de diciembre a lo que en el Congreso se votó
y que empezó a regir en marzo de este año. Eso provoca que 45% de inflación mínima frente a un 28%, 28,5% de aumento. La diferencia tenemos que es la pérdida real más el 9% de ese empalme que el gobierno le robó. Y digo el gobierno porque nosotros sabíamos que esto iba a ser como el conejo y la zanahoria, y yo acá traje una zanahoria y nos puse a todos como ese conejo que nunca llegaba. Ahora, el año que viene, cuando quieran, y yo lo afirmo ahora, lo digo, espero que no pase, cuando en marzo los jubilados tengan que ganar, entre comillas, sobre esta inflación, espero que las recomendaciones de estos burócratas que vienen a decir que la Argentina está en el último lugar no vengan con la desindexación de la fórmula previsional, es decir, que no se enchufen una baja más en las jubilaciones argentinas.